Uno es que se esperaba una recuperación más sincronizada del mundo, y hay una cosa que es positiva, que esto que sea asincronizado, o sea, primero se recuperó China, que ya está retirando estímulo, o sea, está haciendo ya su tapering, si querés, China. Estados Unidos, segundo, y Europa va a venir tercero. Esto alarga el periodo de recuperación, que creo que es positivo para los mercados emergentes, ¿no? En vez de, no va a ser tanto una recuperación de golpe y después una caída. Lo único que es peligroso, que de alguna manera creo que se ha dicho también, es que Estados Unidos está recuperando demasiado rápido, ¿no? O sea, el estímulo que ha tirado el gobierno americano, tanto fiscal como monetario, el mercado tiene dudas de que sea mucho, y tenemos un Banco Central Europeo, un Banco Central Americano que cambió la dinámica. O sea, antes era un banco preventivo que anticipaba cosas, y hoy es un banco que ha cambiado su política y nos ha dicho: no, yo quiero ver la inflación antes de reaccionar, voy a esperar a ver y después voy a reaccionar. Entonces hay que ver cómo los mercados anticipan eso. No parecerían estar muy nerviosos, creo que el Fed le tiene mucho, el mercado le tiene mucho respeto a la Fed, pero digamos es una de las variables a monitorear hacia adelante, ¿no? Y eso puede llegar a empinar un poco la curva de bonos y demás, que son cosas que ya hemos visto algo de eso, y seguramente veremos más de acá a fin de año. Los pronósticos son que la tasa de 10 llegaría al orden de 2% de aquí a fin de año. Mientras ese movimiento sea ordenado, creo que es muy positivo para los mercados emergentes. La otra variable que es interesante es que si vos a fin de año, a fin del 2020, uno de los consensos más fuertes de los analistas era que el dólar iba a caer, ¿no? Eso no sucedió. De hecho, el primer trimestre el dólar se fortaleció. Después ahora cayó en abril, ¿no? Y eso tuvo su impacto sobre los commodities en abril muy fuerte. Yo creo que el consenso sigue siendo que el dólar va a caer. Lo que pasa es que este gran estímulo que le tiró, digamos, este sobrecrecimiento en la economía americana, le ha quitado se chupó todo el oxígeno a Estados Unidos en el mundo y atrajo muchos flujos de capitales y demás, pero pienso que de acá en adelante vamos a un escenario donde el dólar se va a aterrizar más, y entonces ya el escenario pasa a ser muy positivo para los mercados emergentes. Lo único que le falta es recuperarse del COVID un poco mejor, y yo creo que ahí tendríamos un escenario bastante constructivo. Tenemos la crisis de la pandemia. Claramente Brasil, ahí el ciclo, el primer trimestre había entusiasmo, el GDP había mostrado un grado de recuperación alto, y ahora este segundo semestre vino esta segunda ola en Brasil y se cayó de vuelta. Esperemos que en el segundo semestre del año las cosas mejoren desde ese punto de vista en Brasil y haya más movilidad y haya más crecimiento económico en Brasil. Yo creo que uno de los factores de la incertidumbre política la estamos viendo mucho sobre todo en la reacción de política fiscal que tienen los países, porque la monetaria, por suerte, Brasil y los países que han adoptado el inflation targeting en la región la tienen bastante independizada, ¿no? A pesar de que también la política monetaria ya se ha vuelto a mover en contra de la recuperación económica. Brasil empezó ya a subir tasas, se espera que siga subiendo tasas, o sea, quieren mantener un stance acomodativo, quieren mantener la tasa de interés abajo del nivel neutral, pero de todas maneras está subiendo, ¿no? Y en general es lo que vamos a ver en todos los países de la región. Chile, si bien no la subió, ya está indicando que va a empezar a hacer política restrictiva. México es el único que por ahora las expectativas son que se mantenga neutral, pero México es un caso aparte, ha hecho cosas muy distintas a los demás países. Y la discusión pasa a la política fiscal. En Brasil están viendo cómo acomodar todas estas medidas fiscales de emergencia que se tomaron sin afectar los límites de endeudamiento que había establecidos, o cómo mantenerlos. Y esta es una discusión fiscal política que está tomando mucho espacio. Yo, respecto de las elecciones, de si Lula o Bolsonaro, me parece que
muy temprano para decir en Brasil, ¿no? Estamos a mucho tiempo, no me aventuraría por ahí todavía. Me parece que lo importante hoy de la política es ver cómo termina la discusión fiscal. Los países quedaron fiscalmente, el Brasil aumentó su nivel de endeudamiento GDP en forma importante, de 88% a 92%, con la expectativa de que vaya a 95% o algo así. Déficit fiscal 3,5% después de un 9 y pico el año pasado. Y el trabajo fiscal para hacer es muy grande en un momento donde tenés una situación política que no es conducente para eso. Entonces creo que esos son las incertidumbres que hay. Esa prima de riesgo ya la ves incorporada en muchos mercados. O sea, el real es una moneda que por ahí debería apreciarse más y ayudar un poco en el proceso inflacionario y demás. No lo hace porque tiene esa prima de riesgo incorporada. Acordate de riesgo en un país como Brasil, que recurrió a los mercados de deuda en moneda doméstica, no tanto en dólares, tiene poca deuda en dólares, tiene muchas reservas externas, lo ves en la moneda. Entonces, esa prima de riesgo está incorporada ahí y creo que es una de las cosas es una de las oportunidades también para Brasil. En la medida que mejore esa prima de riesgo, supongo que el real tendrá espacio para apreciarse un poco, contribuir con el proceso inflacionario y mejorar los números de la economía. Desde el punto de vista del inversor, yo creo que monedas y equities pueden ser interesantes, pero son asset classes más tácticos. A nosotros nos atrae mucho la renta fija en dólares de Latinoamérica y de los países emergentes. La vemos como más estratégica, mucho menos volátil. Fíjate, este año, por ejemplo, el CENBI ha caído menos que el ENVI y ha tenido mejor performance que la moneda local. Y en general te ofrece más diversificación y más posibilidades de defenderte porque tenés distintos temas, tenés los commodities, tenés la recuperación local, tenés distintos temas. Entonces, de ese punto de vista, que si bien yo te podría hablar de la renta variable o de las monedas, podrían ser una buena oportunidad hacia adelante. La verdad que nosotros siempre nos sentimos bien defendidos en la renta fija en dólares, específicamente los bonos corporativos. Sí, yo creo que el ciclo de commodities ayuda. El ciclo de commodities creo que está bastante priceado, sigue habiendo buenas oportunidades, pero en general está bastante priceado el ciclo de commodities en los bonos corporativos. Me parece que el próximo trade es la recuperación del COVID, que no la estamos viendo, ojalá la veamos más en el segundo semestre. Turismo, transporte, cosas que han estado muy rezagadas por el COVID, pero compañías que se han defendido bastante bien, ¿no? Y tenés esta recuperación cíclica de la economía, que yo creo que viene y que por ahí entra un poco la banca y otros sectores. O sea, la banca se recuperó bastante también, porque en un momento se pensaba que iba a haber más pérdidas en los bancos, no las hubo, y la verdad que la banca se recuperó bastante bien, pero nosotros lo vemos en ese orden de cosas, ¿no? Commodities, me parece que ojalá siga el rally de commodities, pero ahí hay toda una discusión alrededor de los commodities que bueno, nada, cada commodity es distinto. Además el petróleo tiene una dinámica, los metales tiene otra, y los metales industriales, y si querés los soft commodities otra, pero nada, nos cuesta verlo seguir mucho más. Ojalá se mantengan estos niveles de precio y pensamos que está bastante priceado. Entonces estamos más ahora enfocándonos en la recuperación cíclica de la región y en la recuperación de COVID, donde vemos oportunidades. Eso. En Latinoamérica sigue siendo uno de los mercados más baratos que hay, que tiene riesgos más priceados. Pero además de eso tiene una dinámica técnica muy positiva, porque la emisión de bonos corporativos en dólares, el stock no crece hace varios años, además decrece marginalmente todos los años. El año pasado inclusive vimos que
dado que los bancos centrales latinoamericanos pudieron bajar tasas de interés, aún teniendo el shock de la pandemia, que es algo increíble, nunca antes había pasado, de tener una recesión y los bancos bajan tasas de interés. Muchos corporativos reemplazaron deuda en dólares por deuda en su moneda local, con lo cual esto ha favorecido mucho el mercado. Y ahora te cuento un poco de nuestros fondos, pero quería hacer esa aclaración porque creo que es importante también. Está barato, está técnicamente muy, muy sano el mercado, o sea que si se recupera de la pandemia en Latinoamérica con los commodities donde están las tasas subiendo, pero ojalá en forma controlada, que yo creo que lo va a hacer, creo que podemos tener un empuje importante. Acordémonos que, por ejemplo, en el CENBI en el año 2018 el spread fue 50 basis points más bajo que ahora, el CENBI global, no la TAP, ¿no? Pero, digamos, hay espacio todavía para una compresión de spreads y hay, digamos, el mundo desarrollado ofrece tasas negativas, en términos nominales y en el caso de Estados Unidos en términos reales, o sea que es atractivo el asset class, es muy atractivo y va a seguir, creo que, atrayendo. Mira, nosotros tenemos un fondo que es el Galileo Income, que es muy low risk, digamos, la idea es preservación de capital, que tiene también bonos es investment grade, o sea, tiene principalmente bonos chilenos, algunos brasileños, pero poco, y muy baja duración. Y ese fondo, la idea es un poco ofrecer un retorno en dólares, el retorno es bajo, es preservación de capital. Y después tenemos el Galileo Event Driven, que es un fondo que yo te diría que más que un top-down es un bottom-up fund, donde busca eventos corporativos, busca capitalizar eventos corporativos que generen una renta adicional al cupón o al yield que te ofrece un bono en el momento adecuado. Tiene una estrategia, tiene tres bolsillos, uno que te provee un carry, la parte más segura, uno que nosotros lo llamamos beta inteligente, que busca capturar los resultados de mercado ojalá con un poco más de apreciación de capital, y el tercero que es el alfa, que es donde buscamos hacer la diferencia. Es un fondo que tiene 30, 40 créditos no más, porque nos gusta estarles muy, muy encima a cada uno de los nombres en los que estamos. O sea, sacrificamos un poco de diversificación por monitoreo, aunque en 30, 40 créditos obtenés el sweet spot de la diversificación. Y ese es el fondo Galileo que está del 2003 y el caso del Galileo Event Driven tiene Brasil, Chile y los demás países latinoamericanos en un porcentaje menor porque tiene una restricción de 75% Mercosur más Chile, ¿no? Pero invierte en México, en Perú, en Colombia, en Dominican Republic, en El Salvador, en otros países también, ¿no? El crédito corporativo latinoamericano además ha tenido una evolución favorable que es bien interesante, que es, no sé si se acuerdan la crisis del 2008, la anterior, yo me acuerdo de todas, como ven estoy hace mucho en este mercado. Antes las empresas no hedgeaban, se endeudaban en dólares, porque era lo conveniente, lo accesible y demás, no hedgeaban el riesgo cambiario, ¿no? Hoy, digamos, algunas lo hedgean, otros no, porque por ahí producen commodities o tienen algún hedge natural en su negocio, pero hoy las empresas, el deudor corporativo está mucho más concientizado del riesgo cambiario que está corriendo, y eso ha disminuido mucho la tasa de default que vemos en la región. Del 2008 hasta ahora ha sido impresionante ese cambio, ¿no? Acordate, en el 2008 tuvimos la crisis en México con los derivados, hedgeaban con los derivados que no entendían. Creo que se ha educado mucho el mercado en esto, y creo que eso también es importante y le quita un poco de riesgo a nuestro mercado. Por ejemplo, en Latinoamérica muchos bancos han emitido bonos subordinados, y la industria bancaria en Brasil, especialmente en Brasil y México, los bancos emisores son sistémicamente muy importantes, con lo cual me parece que este riesgo muchas veces está mispriced, no está bien tenido en cuenta. Entonces creo que ahí
aparece una oportunidad en los perpetuas de Banorte o de Banco do Brasil. Hay otros créditos, hay otras oportunidades de corto plazo. Por ejemplo, Cosan es una empresa que está en un proceso de hacer una reestructuración corporativa, tiene unos perpetuals ahí perdidos con un cupón alto que no se condicen con el riesgo de los bonos de Cosan. Entonces ahí tenés una especie de carry trade muy oportunista. Tenés negocios que están en un proceso franco de recuperación, Intercement, son más de alto riesgo, alto retorno, Intercement en Brasil, OI, que son empresas que están saliendo de un largo proceso de reestructuración, o de reestructuración, no de su deuda, sino corporativa. Intercement no es reestructurado y ahora ya está haciendo una emisión, o quiere hacer una emisión de capital, con lo cual te indica que no va a poder reestructurar su bono de forma muy agresiva. O sea, hay oportunidades así en el bottom-up, hay muchas oportunidades interesantes. Hay bonos, por ejemplo, hablábamos antes de la escasez de tasa que hay en el mundo, ¿no? Y la importancia de lo que se llaman los crossover investors, que invierten en créditos grandes en la región, como puede ser un Pemex, un Petrobras, un Cemex, un Petrobras, ¿no? Entonces, siempre si anticipás flujos de ese grupo inversor, podés ver oportunidades en alguno de estos nombres también, ¿no?